que me encaprilla y me siembra de misterios y de voces. Me llevo la ciudad que separa los contornos. Bienvenido, amigos, a un espacio más de la palabra de tu voz con PPP. En esta oportunidad llegamos a Venezuela, exactamente en Maracaibo, o nació en Maracaibo esta persona en 1954, y le estoy hablando de Juan Guerrero. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, Pedro Pablo. Muy bello tu experiencia y te felicito por este proyecto que inicias desde ya hace algunos meses, mostrando la voz de los poetas latinoamericanos poco conocidos. Es importante, aunque tú eres bastante conocido. ¿Sigues viviendo en Maracaibo tú, Juan? Sí. ¿Sigues viviendo en Maracaibo? No, yo estoy viviendo en otro estado, en el estado Lara, en un caserío cercano a la capital Barquisimeto, en el centro occidente del país. Ok. Juan es licenciado en Letras en la Universidad Central de Venezuela en el año 1978, asistente de la Cátedra de Literatura Venezolana entre 1978 y 79. Realizó cursos de posgrado, actualización y perfeccionamiento en lengua y literatura italiana, Universidad Italiana para Extranjeros. También tiene una biografía muy amplia. También tuviste en la Universidad de Oriente Filología, realizó estudios de doctorados en Filología Hispánica en la Universidad de Oviedo, España, 1999, profesor de pre y posgrado en Ciencias del Lenguaje, Literatura Venezolana y Procesos de Lectura y Escritura, ponente en congresos, simposios y encuentros nacionales e internacionales. Luego seguiré diciendo algo de esta biografía tan amplia que tienes. Pero mi primera pregunta, ¿cómo comienza en ti todo esto de la literatura y las letras en general? Bueno, comienza en general en la vida primaria de mi vida, fundamentalmente porque desde mi niñez yo fui muy incentivado por mis padres, por mi madre concretamente, y por mis hermanos mayores a la lectura. Me considero fundamentalmente un buen lector. Me atrae la lectura, tanto así que cuando comienzo un libro pueden pasar hasta años para terminarlo. No porque no pueda, sino porque no quiero que se termine. Eso me ocurrió, me acuerdo, con la obra de 100 años de soledad, que no quería, yo pasé cerca de 3 años leyendo ese libro. Bien, y por eso, por el gusto mismo de leerlo. Y eso me apasiona mucho. Cuando yo tomo un libro, lo primero que hago es olerlo, porque me gusta el olor del libro, el olor de las revistas recién impresas. Es para mí gratificante, me traslada a otros universos. Y eso realmente me ha ocurrido mucho. Por eso yo me hice ya como adulto, como profesional, especialista en procesos de lectura y escritura. Porque creo que más allá del hecho de promover la lectura, está el que el ser humano, el niño y el joven sientan en el libro un objeto vivo, un objeto que está allí para acompañarlo en su vida, no para darle solamente una información, sino para estar transmitiendo experiencias. Y si esas experiencias son similares, mejor todavía. Entonces, desde niño, con mi familia, me acerqué mucho a la lectura. Luego, en mis primeros
estadios ya como alumno regular, pues en diferentes etapas yo era quien en primaria, por ejemplo, redactaba los poemas en el Día del Árbol, el Día del Padre, el Día de la Madre. Las maestras me buscaban para eso. Y los amigos, sobre todo los amigos mayores, que tenían sus primeros romances y cuitas de amor, me buscaban a mí para que yo les escribiera sus poemas a sus noviecitas. Y entonces ellos me protegían, además que me compraban el desayuno. Y pues hice de mi poesía, en mis primeros momentos en mi vida, pues algo que compartía. Hiciste un negocio también con tu poesía. Y de alguna manera, puedo decirlo así, pues se transformó en un negocio. Es cierto, tiene mucha razón en eso. Juan, ¿qué poetas consideras tú que de alguna manera influyen en tu poesía? ¿Cuáles son esos poetas que han marcado tus poemas, tu manera de decir poética? Mira, las primeras poesías que yo recuerdo es la del ratón Pérez, una narración que se cayó en la olla, pero ya en serio, estando buscando de joven, tendría 12 años a lo sumo, un regalo para una novia, me topé en una librería con un libro de lomo dorado y rojo, muy bello, de terciopelo, y se lo compré más por la belleza del libro que por su contenido. Y mientras iba a la casa, abrí el libro y me topé con un nombre, Rainer María Rilke. Bien, y no sé si sería por casualidades de la vida, pero debo decir eso, que mi primer libro de lectura, ya en serio, fueron los textos, las poesías de Rilke. Y eso para mí marcó muchísimo mi vida. Y otro gran poeta que imité mucho en mi juventud fue José Antonio Ramos Sucre, un poeta venezolano de trascendencia universal, por su escritura, que en su momento no se reconocía como poesía o como tal, sino como una especie de narraciones. Hoy en día es realmente uno de los poetas más trascendentes en la literatura latinoamericana. Luego la poesía oral. Bien, la poesía de los decimistas venezolanos, de los galeronistas venezolanos, que tú encuentras en las ferias y en los pueblos y caseríos de nuestros campos latinoamericanos. Eso pudiera decirte que en general, pues, fue mi inicial formación. Veo aquí que además de la poesía, tienes tú... ¿Aló? Que me fuiste del aire. No, porque se estaba descargando mi computadora. Hay que decirle a los amigos. ¿Sabes cómo estamos en este momento? Que no hay electricidad. Estoy con una planta eléctrica, un poco nervioso porque se le vaya la gasolina a la planta. Es mucho. Veo que también trabajas tú la parte de los artículos, de la narrativa, como articulista. ¿Cuándo comienzas en este mundo del periodismo escribiendo artículos? ¿Y de qué? Bueno, ¿sobre qué temas? Mira, esa es otra parte de mi vida que la inicié muy joven. Estaría yo en tercer año de bachillerato, cuando con otros jóvenes, unos 5 muchachos, creamos un pequeño periódico multígrafo. Eso te estoy hablando de mediados de los años 60, que se llamaba Aula 28. Y allí, pues,
no solamente escribíamos ciertas narraciones, poemas, sino también situaciones sociales o que ocurrían en nuestro liceo y también dibujos. Entonces, yo me fui un poco por la parte de crítica, ¿verdad? Hacía cierta crítica, digamos hoy en día denuncias, ¿verdad? Sociales. Y también hacía algunos dibujos. También eso me llevó a estudiar dibujo y pintura. Y posteriormente en la Universidad Central de Venezuela, ya estudiando mi carrera como de letras, comencé ya más en serio, pues, a hacer ensayos, a escribir ensayos, ¿bien? Hacia los años 80, comenzando el año 84, si mal no recuerdo, ya como un profesional, decidí pues enviar mis iniciales artículos a los periódicos. Y desde entonces he estado escribiendo artículos sobre cultura y sobre temas sociales en general. Hoy en día ya pues con más de 30 años de experiencia como articulista, pues escribo en los portales electrónicos y también en físico, tanto en Venezuela como en España. En España soy corresponsal de un portal Astorga Redacción, donde también publico entrevistas a poetas venezolanos, tanto quienes viven acá en el país como quienes han, por alguna circunstancia, se han ido del país. Ese es un proyecto que ya lleva cerca de 3 años de entrevistas. La idea es llegar a cerca de 50 entrevistas, llevamos un poco más de 30, realizarles un estudio crítico y presentarlo como un libro. Qué bien, Yo bien. quiera podamos hacerlo. Qué bien. Veo también que tienes varios premios a tu poesía. ¿Qué significa para ti el premio? ¿Qué valor le das a recibir un reconocimiento? Bueno, obviamente un premio es un reconocimiento para un momento específico de cierta experiencia literaria que has vivido, bien sea en la parte de poesía, pues, que me han galardonado en algunos momentos como con distinciones. Por ejemplo, me acuerdo pues en tus proyectos, ¿verdad? El mundo lleva alas. Creo que fue un tercer lugar o algo Sí, así sí, sí, que lo recuerdo. obtuve, pero a la vez también esos reconocimientos o premios lo llevan a uno a mayor exigencia, porque como dirían hoy en día, te visibilizan, te haces visible ante otros y esos lectores son exigentes porque no solamente estás transmitiéndoles una temática, un punto de vista, sino que también estás formando lectores, estás transmitiendo cierto estilo de escritura y entonces tienes que mantenerlo y siempre tienes que mejorarlo. Y entonces si son lectores exigentes, tanto mejor así, ¿verdad? Claro. No está, yo digo que no está la cantidad de lectores que puedas tener, sino aquellos que puntualizan bien Y en que te algún llegue, momento, y que te te indican que estuvo bien, que no estuvo bueno o entendible, por ejemplo. Bien, esos son los mejores para mí. Juan, el premio José del Valle por tus obras Escoria 1987 y Principio de Primavera en 1991, ¿es poesía por poesía? Sí, sí, esos son dos reconocimientos que obtuve cuando yo vivía en la ciudad de Puerto Ordaz, al sur del país. El primero, Principio de Primavera, fue un poemario que inicié mientras vivía en Italia y lo concluí llegando a Venezuela y permanece inédito. El otro, Escoria,
mi experiencia, lo dice el título, en la siderúrgica del Orinoco, una acería donde trabajé por cerca de 5 años. Es un trabajo muy fuerte. Yo estuve obviamente en otras áreas administrativas, pero estuve vinculado a obreros y técnicos quienes vivían en un mundo lleno de ruido, de humo, contaminante, porque esa es la industria siderúrgica en todo el mundo. Y bueno, ese poemario, Escoria, que fue también premiado, es esa experiencia que yo viví. Son poemas, ambos libros, son poemas cortos, son poemas intimistas, reflexivos sobre la vida misma y sobre la trascendencia del ser humano, que creo que he dejado atrás en su estructura. Son textos que no pasaban de 20, 25 versos a lo sumo, y hoy en día pues ya escribo de otra manera, por así decirlo. Juan, ¿puedes leernos alguno de tus poemas? Bueno, cómo no. Voy a leerte algunos textos que estoy escribiendo desde, como te decía, desde hace algunos año y medio a 2 años. Tienen por título provisional, no sé si se los deje, Diario de un gato astronauta. Los gatos turcos. Mi gato Vitico nunca tuvo pedigrí, tampoco Kitty, que viajaba en mi camioneta entre hojas de exámenes, oculta en un maletín universitario. Mi gato Félix vivió una vida anodina. Gustaba bañarse cada 15 días y olía a talco Johnson. Solo los gatos turcos pueden ser sagrados. Son calmos y miran desde la ternura de sus ojos de doble color. Bajaron del arca de Noé y descansan en los caminos de Van, Ubartu, Antioquia y Urfa. Conocen desde hace 12.500 años la ruta de la seda. Los gatos turcos no comen ratones. Se alimentan de quesos añejos, rancios. Aman la platería. Son terriblemente enamoradizos. Copulan por las madrugadas. Se echan a dormir debajo del sol, vencidos en la torpeza de los días. Se adormecen añorando partir a las estrellas. Creen en la magia, rondan los caminos. Su pelambre despierta el amor, su erotismo. Los gatos turcos son sabios porque han subido a los barcos antiguos. Saben cruzar la luna, persiguen el almizcle de la amada, vuelan detrás de las nubes, entre noches de aguas, encuentran el paso raudo del Bósforo, besan las corrientes del Éufrates. Los gatos turcos viajan en naves estelares, practican la astronáutica, adivinan el porvenir, despisten y desobedecen. Los gatos turcos aman el azul rizo del rey, miran al atardecer en Capadocia, salan su manjar en las pozas de Pamukkale. Los gatos turcos siempre regresan al mismo lugar juntando sus huellas, su exquisito andar, su silencio. Qué bien, qué bien. Juan, ¿cómo te inspira la poesía? ¿Te inspira por todas estas cosas cotidianas que vas viviendo? Es una especie de acumulación de sentimientos en un primer momento sin palabras,
Bien, es, perdón, como un tumulto que se va agolpando en mi pecho, ¿verdad? Atraviesa el cuerpo, va y viene, eso es por tiempo, un tiempo que si lo mido físicamente pueden ser meses o hasta años, y en un buen día, pues, por una experiencia eh, secundaria, hacen clic. Y entonces hay, por ejemplo, un gato como este que yo vi y lo transformé y me acordé de unos gatos que yo tuve. Y Perfecto. entonces, ¿verdad? Todo fluye y suma, y suma. Vamos a otro poema. Te leeré este otro texto que creo que puede llamar la atención. Se llama Wow. Yo quisiera sacar mi cabeza fuera del mundo y gritar tu nombre, ver cómo las palabras se agrupan y siguen su fluir, su danza en cámara lenta hasta ser solo una fragilidad en la inmensidad del universo, hasta irse apagando lentamente, palabra a palabra, sílaba en sílaba, dejar que su grafía desaparezca en la noche eterna, abandonar tanta conjugación, quedarme en gerundio, como esa señal que vino del fondo del espacio, esa onda azul sutil y misteriosa. Alguien escuchó un murmullo de 72 segundos. Sentado frente a su computadora de su radiotelescopio, Exman solo dijo guau y se estremeció. Alguien habla desde más allá de Sagitario, desde Ross 128. Alguien querrá probar pequeños y un buen Jack Daniels. Alguien está aburrido de tanto silencio, cansado de tanta soledad. Exman quiebra su voz y sigue escuchando la señal, la vibración que sube y se silencia, se aleja hasta desaparecer en la intensa noche. El sonido misericordioso tiene intensidad U y sobrepasa por 30 veces todo ruido ordinario del espacio profundo. Yo quisiera sacar mi cabeza del mundo y gritar tu nombre, contemplar en la infinita soledad del universo tu nombre plateado que se desvanece, se contrae, se alarga, se encorva, se entremezcla, se hace murmullo, se abre silencioso a la eternidad. Y te leo mi último texto. Es un texto que dedico a Liliana Lima, amorosamente mi esposa. Rosa de Jalfeti. Cuando mueras, celebraré tu partida con un exquisito manjar. Prepararé una rica pasta con salsa negra y comenzaré a trazar la ruta para encontrar la rosa de Jalfeti. Cuando mueras, te llevaré el olor de mi salsa, el pecorino con pimienta entre tus labios. Echarás de menos las aceitunas griegas, deformes y gustosas, el salmorejo mañanero hecho con pan y tomate, las recetas de Fiel, de Asunta, de Pulila iluminarán tu rostro. Despertarás entre olores de chocolate y albaricoque, degustando una torta Sacher en Viena. Cada día de cada tarde después del almuerzo, te contaré cada capítulo de La Ley y el Orden, tus programas gastronómicos. Masajearé tus manos con cremas olorosas. Cuando mueras, oraré por ti en la Catedral de Santa Sofía.
Caminaré mi soledad por el barrio gótico de Barcelona. Escucharé la voz tediosa de Luis Llach y su Viaje a Ítaca. Lloraré escuchando a Celia Cruz, silencioso, abandonado del barco de la vida, como polizón anclado en el Bósforo, oloroso a orégano, albahaca y romero. Iré a Halfeti y buscaré una rosa negra oscura de carmesí. Cuando mueras, Dios te llevará a su cocina. Conocerás a San Honorato de Amiens con su pan de horno. Encontrarás servida la cena. Habrá un mesón y cubiertos abrillantados, ollas y sartenes esperando por ti. Dejarás que tus manos tracen el territorio de lo amoroso, entre cebolla en rama, ajo, salvia y crema de leche. Cuando mueras, iré de excursión a Halfeti, más allá de Capadocia y Pamukkale, entre el sueño de dos gatos turcos. Me bañaré en el Éufrates, recogeré en una paleta los colores de Joan Miró y cortaré una rosa negra para ti. Precioso poema. Juan, Gracias. ha sido un gusto enorme tenerte en este espacio de la palabra de tu voz con PPP. Así que te doy las gracias y un abrazo bien fuerte desde Miami para ti. Igual para ti, hermano. Que los dioses y la palabra y tu voz poética sigan arropando por estas tierras sagradas de Dios. Muchísimas gracias y que la próxima vez no haya apagón. Así será. Hasta luego, Juan. Chao.